Hola, estamos aquí Antonio Alcaide y yo, que soy Rodolfo Padilla, presentando nuestros libros. Antonio Alcaide con Caza de Musas y yo con Sobre nostalgia y el olvido de editorial Nazarí. Antonio Alcaide y yo nos conocimos en el Instituto Luis Bueno Crespo, del cual yo fui alumno, aunque él no me dio clase. Nos conocimos pues, al poco tiempo de publicar mi libro, para organizar la presentación en la biblioteca. Él es licenciado en Filología Clásica, aunque empezó en varias carreras, entre ellas Psicología, aquí viene alguna más en su biografía, Pedagogía, Derecho. Pone también que intentó batir el récord Guinness de primeros de carrera. Además, ejerció varias profesiones como vendedor de enciclopedias, profesor particular, administrativo. Tiene varios libros publicados sobre poesía. El primero de ellos fue Los premios perdidos, aunque yo de él he leído dos libros, Los días del diluvio y Caza de musas, que además van muy relacionados por la temática que tratan. Si te parece, cuéntanos un poco sobre Caza de musas y empezamos el diálogo. Sí, hola, buenas tardes Rodolfo y a todos los que nos escuchen en el inmediato presente o futuro. La verdad es que es un placer estar aquí contigo hablando de literatura, eso lo primero. Lo mismo digo. Bueno, mis libros de poesía parten de mis obsesiones y de aquellas cosas que siempre me han interesado más como lector y también como persona. Entonces son libros de juventud porque a diferencia de ti, que ya lo comentaremos luego, que tú vas vas a ir publicando, vas a tener la suerte de ir publicando cronológicamente, porque has empezado pronto y no tienes, digamos, libros ahí un poco que se te hayan quedado en el cajón. Mi vida fue muy compleja, muy azarosa. En aquella época la gente joven no publicaba con facilidad e incluso estaba casi mal visto publicar si era joven. Y eso hizo que se me fuesen quedando ahí los libros un poco inéditos y que se hayan publicado cuando yo ya tenía una cierta edad, ¿no? Los premios perdidos yo tendría ya, yo qué sé, 30 y algo, cuando publiqué mi primer libro. Y luego han pasado bastantes años hasta el segundo, Los días del diluvio. Y ya este último, Caza de musas, pues ya parece que he cogido un poco de ritmo y voy a ir sacando del cajón los inéditos, ¿no? Entonces son libros de rebeldía, bueno, son libros que contienen una visión pesimista del mundo y del amor, pero al mismo tiempo apasionada. Yo parto del romanticismo del siglo XIX, como muchos otros escritores, pero intento dar una vuelta de tuerca y esta palabra, esta expresión, yo creo que aparecerá esta tarde varias veces, aparecerá también con tu relato, estoy seguro. Intentamos los dos dar una vuelta de tuerca a los temas ya, digamos, muy desgastados, ¿no? Yo siempre he defendido una poesía que sorprenda y que nos llame la atención, que haga algo original y que nos descoloque, que no sea la poesía típica que canta al amanecer, al ruiseñor, al cuerpo de la mujer, etcétera, ¿no? Se puede hacer todo eso, pero dándole una vuelta de tuerca y desde luego uniéndolo con tu propia experiencia personal. Yo he tenido la suerte, en este caso, de que tuve una vida con muchas dificultades, problemas con la familia, tuve que, todos esos trabajos que has mencionado, pues tuve que sobrevivir, no fue por ponerlo luego en la solapa de los libros, ¿no? Como te puedes imaginar. Entonces eso hizo que cuando me puse a escribir, pues tuviese un bagaje, digamos, de vivencias bastante negativas a las que aferrarme, porque se escribe muy bien desde el lado oscuro, desde la negatividad. Y Caza de musas, concretamente, es un libro rescatado, me lo propusieron en la editorial, es una especie de antología, de autoantología que hago yo mismo, y ahí rescato los mejores poemas, desde mi punto de vista, claro, que no tienen por qué coincidir con el de los lectores, de varios libros que si no los hubiera rescatado en este formato, en esta edición, pues probablemente yo ya no iba a publicarlos todos, ¿no? Eran 4 o 5 libros que se habían ido quedando ahí ya descolgados, de poemas del principio de los años 90, pero incluso hay algún poema de final de los 80. Desde el primer libro que está incluido en Caza de musas hasta el último, pues pasarían unos 10 años, con poemas que, por lo que me han comentado los que lo han leído, les resultan bastante similares, es decir, que tienen una cierta unidad temática a pesar de que provengan de libros diferentes. Sí, que si todo Los hablan, temas. Hmm.
Es cierto que la mayoría hablan sobre mitología, los temas característicos tuyos que también se presentan en los días del diluvio, ¿no? Un dios cruel, el arca, Noé, el amor siempre presente, un cierto erotismo, pero siempre trágico, siempre hay una visión trágica, gris. Mm. Sí, sí, algo quizás existencialista o pesimista de la visión del mundo. Adversa Verona, por ejemplo, que Mm. creo que puede ser una imagen metafórica de Granada, ¿verdad? Por Una supuesto, ciudad era esta... en la que la familia persigue a los amantes, principalmente los padres. Hay un poema en el que se menciona la ciudad de los padres, que sí, son unas imágenes muy duras, pero al mismo tiempo muy sugerentes. Era, bueno, la ciudad de provincia, no esta ciudad cosmopolita o llena de turistas que conocemos ahora, sino yo viví la Granada de una Granada todavía casi de la posguerra, era una ciudad muy provinciana, muy cerrada, donde aparte de la universidad, todo lo demás pues respondía a la típica ciudad de provincia cerrada sobre sí misma, ¿no? Donde la cultura era un poco asfixiante y de luego la vida para unos jóvenes que se querían, pero cuyas familias no lo veían bien, pues era muy difícil. Claro, yo he tenido la suerte de poder escribir una poesía, digamos, biográfica, porque autobiográfica, porque cuento un poco en clave, por supuesto, metafórica y a través de imágenes y, bueno, colocando espejos entre mi vida y lo que escribo, ¿no? No es algo literal, pero escribo lo que nos ocurrió. Por eso la persecución fue real, lo que pasa que, claro, luego yo no la sitúo en la Granada de los 80, no me gusta hacer un libro realista en ese sentido, sino al igual que tú haces cuando te desplazas en tu relato a otra época o a otro escenario, a otros países, lo que hace es que es algo que inventaron los románticos precisamente en el 19, ¿no? Huir de nuestra realidad para intentar entender mejor nuestra realidad, salirnos de ella para verla con otra mirada y desde otras coordenadas. Entonces yo me salgo de esa Granada de los 80 y la sitúo, por ejemplo, en los días del diluvio o en muchos poemas de Caza de Musas, o en la Verona de Shakespeare, o a lo mejor en la Mesopotamia del diluvio, o en la Jerusalén de la Biblia, ¿no? Entonces son ciudades simbólicas que a mí me sirven para contar lo que a mí me pasó en aquel tiempo, ¿no? Claro, esa visión de la literatura romántica, entendida como el romanticismo del siglo XIX, creo que también es un aspecto que tenemos los dos en común. A mí siempre que algún amigo que ha leído mis relatos, algún profesor, alguien que haya leído, dice que estoy muy influenciado por el romanticismo. Realmente, literatura del romanticismo no he leído prácticamente nada, quizás Víctor Hugo y poco más, pero sí es verdad que el movimiento en sí mismo me interesa. El deseo de evasión, la búsqueda la expresión de los sentimientos en el arte, también estoy muy influenciado por la filosofía de Nietzsche. Entonces, todo eso se refleja también aquí en Sobre la nostalgia y el olvido. Y como decía al principio, tú has tenido más dificultad para publicar por los años que te tocó vivir, por la dificultad editorial. Yo he tenido mucha suerte de que Editorial Nazarí me publicara este primer libro, pues casi a la primera, lo mandé y no tuve mucha dificultad, aunque todos los relatos también se podrían decir que son autobiográficos, aunque a través de la metáfora, pero también son biográficos. Aunque sea joven, yo he tenido también unos años difíciles de ser muy solitario casi por imposición. La gente parece que le costaba hablar conmigo, quizás porque siempre he tenido he sido más serio, más mayor de lo que correspondía a mi edad. Me gustaba mucho la música clásica, me gustaba el arte, me gustaba leer. Algo que en una época, en una infancia, donde a los niños les gustaba pues, series de televisión, les gustaban los videojuegos, no encajaba mucho conmigo y siempre se marcaba esa distancia. Había gente con la que hablaba, pero muy poco. Entonces yo he sido siempre un niño muy solitario, que eso lo menciono muchas veces aquí en el libro, esa imagen de la soledad, que aunque sé que hay gente que ahora no me lo considera, Joaquín, que me presentó en Ojíjares, decía que no, que yo no era alguien solitario. Bueno, hubo unos años en los que sí, quizá ahora no tanto, pero esos deseos de evasión, de escaparme al arte, en el caso de Noctámbulo, cuando hablo de esa Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, ese barrio solitario, también en otros relatos como el de Miurgo, donde se persigue al artista, al creador. Incluso tengo relatos metaliterarios como Monólogo del espejo, en el que hablaba de ese niño que lo que quería era crecer, ¿no?
Quería, en la noche se disolvía y parecía crecer, y que en realidad lo que quería era crecer y cumplir esos sueños en los que se vengaba de la gente que tenía alrededor. También de relatos muy duros que, con temas mitológicos, el de Miurgo, el último Minotauro, esa reinterpretación del mito de Ariadna y Teseo, que también veo algunos poemas en tu libro que hablan sobre mitología, porque al final la mitología, los griegos lo hicieron para interpretar la realidad, igual que todas las mitologías son para interpretar la realidad, y están ahí para que nosotros la utilicemos, demos nuestra propia visión de esos mitos y contemos nuestra vida a través de ellos y lo adaptemos. Creo que eso también lo entiendes tú de una forma parecida. Sí, lo único que antes de entrar en materia voy a corresponder a tu presentación, también presentándote para los que no te conozcan. A ver, Roberto, él ya ha comentado que nos hemos Rodolfo, conocido por un... Rodolfo. perdón, Rodolfo, por un azar... Sí, yo es que soy muy malo para los... Tengo una especie de dislexia, en casa se ríen, pero bueno, voy a comentar la anécdota. Tengo una pequeña dislexia mental, divido la realidad en pares de cosas que se parecen. Entonces yo confundo, por ejemplo, Alfredo y Adolfo son dos nombres que yo confundo siempre. Entonces yo tenía un amigo que era Adolfo y le decía Alfredo con normalidad, yo pensando que lo estaba llamando, le estaba diciendo Adolfo. Entonces tengo ahí un pequeño lapsus que de vez en cuando confundo cosas que empiezan por la misma letra. Yo, además es que creo que estoy diciendo tu nombre, no Y además penséis no te preocupes porque mi que no lo nombre sé. siempre lo confunden con Roberto. Así que es como mi segundo nombre. Ya, porque es más raro. Entonces, Sí, claro, claro. Al tener un nombre menos habitual, pues de la memoria se va, digamos, eso sí que deberían estudiar los de ciencia. Bueno, sí, pues aparte de eso, a ver, Rodolfo, ¿qué cosas tenemos que decir de él? Bueno, pues que es rabiosamente joven y que eso es quizás lo que más nos sorprende a los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Y nos hemos dedicado en parte a la literatura. Nos sorprende a mí desde una doble perspectiva, como profesor, como le pasó a tu profesor, a Joaquín Medina, y como también como compañero de letras, ¿no? Como escritor. Nos sorprende porque estamos acostumbrados como profesores a que nuestros alumnos estén a años luz de nuestra cultura. Y claro, con Rodolfo no pasa eso. Es decir, es un chaval que tiene una madurez, como él mismo ha comentado, tiene un montón de lecturas, tiene ya una visión del mundo, lleva escribiendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ganaba a casi todos los concursos a los que se presentaba desde el de su instituto, pero pasando por la biblioteca de su localidad, un premio ya de cierto prestigio. Y luego, pues yo creo que hubo ahí en tu vida, ¿no? Hubo un momento importante cuando participaste en un curso impartido por Javier Serra de la Universidad Internacional de Andalucía, si no me equivoco. Que yo creo que ahí era un curso específicamente, claro, por un autor especializado ya en una novela muy determinada y que yo creo que supondría para ti, ahora te preguntaré, pues un salto, ¿no? Un salto cualitativo en lo que tú querías hacer y en la manera de un poco de orientar tu forma de escribir y tu bueno, visión de la literatura. Pero claro, es que no para ahí la cosa. Casi terminando el bachillerato, supongo, empezar a colaborar en blogs y revistas, de revistas científicas de humanidades, antropología, y luego empiezas a estudiar historia también, que es una opción extraña, ya es minoritaria, ¿no? La humanidad de las letras, y sin embargo tú tienes esa opción preferencial pues, por la historia, por la filosofía, por la literatura. Y eso, claro, a mí como profesor me sorprende porque he conocido pocos alumnos así, he conocido alumnos brillantes, he conocido alumnos inteligentes, alumnos que eran buenos estudiantes, pero muy pocos con los que pudieras conectar con facilidad. Y me recuerda un poco bueno, lo que me pasaba cuando yo era joven, que los alumnos que teníamos más inquietud, pues conectábamos con nuestros profesores, los que nos interesaban, ¿no? En ese sentido, pues, Rodolfo, tú eres como eso, lo que tú decías, mayor, o sea, tienes un bagaje ya literario y de lecturas que te hace igualarte a las personas de más edad y hace que podamos tener esta charla con absoluta normalidad, mientras que yo casi no podría comunicarme, fíjate lo que te digo, porque tendríamos unos mundos muy diferentes con casi ningún compañero de tu edad, amigo tuyo de tu edad,
de 20 años, ¿no? O 20 o los 21, los que tenga. Claro, eso es una de las cosas que más sorprenden de Rodolfo, esa anticipación de la madurez del escritor. Cuando leemos su libro, claro, yo, en principio, a mí me llegó esto pues para la presentación que iba a dar una charla y tal, y me lo comentó Joaquín, y claro, yo siempre te echa un poco a temblar, porque dice, bueno, un alumno que ha publicado un libro, un exalumno, ¿no? Y claro, piensas que el libro va a estar lleno pues, de lugares comunes, de errores de estilo, de, yo qué sé, de falta de originalidad. No, no, sorprendente. Empiezas a leerlo y lees la obra de un autor de madurez, de una obra con bien trabajada, bien hilada, con muchas lecturas, con muchas referencias. Y ahora lo comentaremos con un mundo muy, muy similar al de mis lecturas. Borges, Nietzsche, que me interesó también en su momento, Kafka, el boom hispanoamericano. Ahí hay un bagaje común, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha gustado y que te llama la atención. Entonces, bueno, Rodolfo Padilla es su primer libro sobre la nostalgia y el olvido, publicado con yo creo que ahora que no nos escucha ni nos ve tu editor, lo comentaremos, con buen ojo clínico e inteligente porque así, yo no soy crítico literario, pero bueno, ya he hecho algún pinito, así un poco a ojo, creo que tiene mucha proyección para el futuro si los poderes fácticos editoriales y del mundo de la cultura, que ya lo sabes que lo hay, están ahí acechando, no lo estropean. Pero ya sin extenderme más, pues la verdad es que eres una rara avis, eres un caso sorprendente y no me extraña que tuviera algún problema de relación de pequeño, que luego ya con el tiempo, pues bueno, lo normal es que eso se vaya igualando. Yo también lo estuve, pero claro, yo no era tan precoz. Yo escribí muchas tonterías hasta los 18 años, seguro. Si tenemos ocasión hablaremos de eso más adelante. Sí, de hecho podríamos hablarlo. Yo empecé a escribir, pues no sé, tendría 6, 7 años, pero textos muy torpes. Quizá eran textos de 2, 3 líneas, que para mí ya eso era un relato entero, una novela. Mezclaba relatos como Titanic, con barcos fantasma, con dragones. Claro, eran relatos muy infantiles, que en realidad siempre han sido grises y oscuros. Recuerdo que hace un tiempo lo encontré en un cajón olvidado, empecé a leerlo y casi siempre el protagonista acaba muriendo, suicidándose, acaba matando a otro. Es decir, que mis temas creo que desde los 6 años hasta ahora me sorprende que nunca han cambiado. No recordaba esos textos así, pero nunca han cambiado. Y el relato que presenté al concurso de la Universidad de Granada pasa lo mismo, siempre tiene un final trágico, la mayoría de los que hay aquí en este libro pasa lo mismo, una visión muy trágica, igual que vemos aquí en Caza de Musas, quizás por esa madurez que dices, que te agradezco, por mi propio pasado, esa visión trágica del mundo, y lo que me decía antes del curso Literatura y Misterio de Javier Sierra, ya que lo has comentado, el curso es verdad que tenía eran varias clases, varias ponencias distintas por Javier Sierra, José Luis Corral, que es historiador, José Albo Pollato, Luis Alberto de Cuenca y Prado, poeta que habló sobre Drácula, Espido Freire, cada cual hablaba de un tema en el que era más especialista, sobre el que entendía más. Entonces, en realidad, más que un curso literario, era un curso sobre temas literarios que se habían abordado en la literatura. Y claro, eso me dio mucha originalidad a la hora de tener temas que tratar, sobre todo históricos, como alguno que menciono aquí en el libro, los cátaros, la Granada nazarí. Y, y sí, en ese momento muchos autores de los que fueron, como he dicho, Javier Sierra, José Galo Pollato, José Luis Corral, me gustaban mucho, leía mucho sobre ellos. Tengo algún libro más por aquí en alguna de estas estanterías, pero claro, tenía 15 años cuando fui a ese curso, 14 o 15 años. El tiempo ha pasado y he ido descubriendo otras lecturas, descubrí la Divina Comedia, novelas históricas quizás más clásicas como Los Reyes Malditos. De ahí pasé a algún latinoamericano, me sorprendió muchísimo la lectura de 100 años de soledad, El amor a los tiempos del cólera, 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Eso gracias a mi padre, que tiene todos los libros de García Márquez, y eso siempre fue una motivación coger un libro de esos y empezar a leerlo, ¿no? De ahí salté a Borges, que Borges está también muy presente en tus poemas. Uno de ellos, bueno, veo también en tu libro que en los poemas se suele como idealizar a la persona amada, se la suele identificar muchas veces con la divinidad, con Dios. Cuando dice ya no serás para mí Eva, serás Dios.
Y eso me hace recordar una cita de Borges que decía algo así como el amor es crear una religión cuyo Dios es falible. Creo que había una cita de Borges, no sé si era un relato o un poema suyo, que decía algo así. Y lo comentábamos esta mañana, que quizás Borges esté en nuestro subconsciente a la hora de escribir, tanto en tus poemas como en mis relatos, y siempre salen temas comunes y obsesiones como laberintos, como, sí, laberintos, mitología, espejos, que si te parece podemos comentar algunas El de esas. doble. Ujú. Sí, yo, bueno, es que surgen muchas cosas al hilo de lo que vas diciendo. Me he encontrado varias pinceladas. Siempre voy guardando algunas presentaciones de mis libros, voy guardando las cuartillas dobladas de la presentación en el mismo libro, ¿no? Yo tengo mi libro siempre original, ¿no? Mis 3 libros. El del primero de los premios perdidos está ya muy gastado ya por el canto y tal, de haberle dado mucho trote. Estos, como tienen las pastas un poco más plastificadas, pues supongo que aguantarán más. Pues la presentación de ese primer libro en Granada, empecé con una cita de Borges. Yo no me acordaba, lo acabo de ver al coger el libro, ¿no? Y decía algo, no tengo ni idea de en qué lugar, porque yo me había leído 3 o 4 años antes las obras completas de Borges, después de haber leído de joven libros sueltos, ¿no? Los que caían en mis manos, pero luego compré del Círculo de Lectores la obra completa. Y entonces me la metí, yo creo que en un verano y un otoño, toda entera. Y tengo que volver sobre Borges con más tranquilidad y más lentitud, pero le tengo un poco de miedo. Es de esos autores que te influyen tanto, te dan un repaso, te cogen y te zarandean, que tengo miedo a esa influencia tan poderosa de Borges, ¿no? Es un escritor totémico para mí. Y aunque yo escriba poesía, es verdad que me ha influido siempre mucho más Borges y Cortázar y algunos autores del boom, Gabriel García Márquez, que muchos poetas, porque la poesía la veía pues muy esto del ruiseñor y de la chorradita un poco romanticoide, ¿no? Sin embargo, en la prosa yo encontraba mucha más verdad, encontraba mucha más sabiduría. Eso es una de las cosas que te quería comentar. Otra que no se me olvide, que no hemos terminado tu presentación, y ya de paso te pregunto, ¿tuvo alguna influencia en el que te cogieran rápidamente o decidieran publicar tu primer libro? Supongo que lo determinante sería que poco antes había ganado un premio de relato convocado por la Universidad de Granada, que ese sí que ya es tu premio, digamos, más prestigioso, ¿no? Con un relato titulado El precio de la libertad, que yo no he leído, pero que quiero leer, y que supongo que eso en el tiempo pues estuvo relativamente cercano a la posibilidad de publicación, ¿no? Cuéntanos un poco. Claro, yo el premio, ese relato lo escribí a finales de 2018, poco antes de que se cerrara la convocatoria. El 4 de marzo me llamaron. Hay una anécdota graciosa respecto a ese premio, porque el 4 de marzo yo tuve un día bastante liado, por la mañana tuve clase, por la tarde estaba en un curso de jeroglíficos. Entonces Rocío Raya, que fue la bibliotecaria que contactó conmigo, me llamó a lo largo del día, si no fueron 10 veces o 15 veces, no me llamó ninguna. Yo venga llamadas perdidas, no sabía de quién era el número y siempre me pillaba ocupado, con el teléfono en silencio, entonces no me di cuenta hasta que salí del curso de jeroglífica a las 9:30 de la noche. Vi en el móvil un correo en el que me decían que era uno de los ganadores, pero como era un primer premio y 4 accessis, entonces yo no sabía si era primer premio o accessis. Hasta que ya a las 10 de la noche llegué a mi casa, suena otra vez el teléfono, cojo y ya por fin me comentan que sí, que fui primer premio. Y eso influyó mucho. El primer premio grande que ganaba, también después de mucho tiempo, resultó una gran motivación para mí para ponerme a escribir. Tenía algún relato suelto ya escrito, el que le ha titulado al libro, sobre la nostalgia y el olvido, lo escribí en enero, entre enero y febrero, aunque luego lo retoqué antes de publicarlo. Tenía también algún relato escrito de antes, Lamento de un cobarde, el de los cátaros, y bueno, este que habla sobre la Granada nazarí, que se llama, yo no recuerdo ni el título ni el propio relato, un punto Eso interesante. es bueno. El Sí, Edén yo tampoco perdido. recuerdo mis poemas de memoria. Sí, es que en principio tenía otro título puesto que era El precio del Edén, pero para que no se repitiera el título con El precio de la libertad le cambié el Edén perdido, por eso estaba confundido con el título. Esos dos relatos eran de mucho tiempo antes, quizás hace 4 años o así, cuando me dio por escribir mucho sobre el género histórico, y los rescaté
porque me parecían interesantes, iban acorde con el libro y me quería meter algún relato histórico, entonces por eso lo incluí dentro de este libro. Y el resto me pasó un poco como a ti, me pasé un verano entero leyendo las obras completas de Borges. Leí casi todos sus libros de relatos, me faltan únicamente dos, Historia Universal de la Infamia y El Informe de Brody. Me leí toda su poesía completa y a partir de ahí, supongo que después de perderme tanto entre laberintos, espejos, entre el Aleph, entre símbolos de la cábala y demás, pues acabó surgiendo el crisol y el ajedrez, el último Minotauro, surgió el de Miurgo. El único que no es de inspiración borgiana es Noctámbulos, que sin embargo es de inspiración de Eduardo Mendoza. Leí El Rey Recibe y en esos escenarios de Nueva York, de la gran ciudad, de esa soledad de la gran ciudad, cogí el cuadro de Noctámbulos, pero tiene como fondo de pantalla, mezclé Noctámbulos con El Rey Recibe y me acabó saliendo Noctámbulos, el rato más corto, uno de los más cortos del libro, pero que me siento bastante orgulloso de ese resultado porque tiene también un estilo mucho más minimalista, en mi opinión, de lo que tiene el resto de relatos del libro. Y claro, el premio de la Universidad de Granada fue una gran inspiración y motivación para escribir, y precisamente por eso quise presentarlo en el Hospital Real, me cedieron para mi primera presentación en el Hospital Real como una forma de homenajear ese primer premio. Ya entiendo. Bueno, te voy a proponer alguna cosa. A ver, a mí esto no me gusta especialmente, porque yo creo que los críticos, me refiero a lo que voy a decir ahora, los críticos literarios siempre tienen la tendencia, te va a pasar probablemente, si no te ha pasado ya, tienen la tendencia a enlazar siempre cualquier obra de autor novel que cae en sus manos, de autor joven, siempre tienen la obsesión de buscar la referencia, ¿no? En qué autores se inspiran, en qué autores se ha basado. Claro, yo creo que eso es un poco trampa, ¿no? Salvo que haya un caso muy claro bueno, de influencia muy directa. Lo otro es un ejercicio crítico, bueno, que puede tener su interés, pero que no añade nada, creo yo, o añade muy poco sobre el valor real de la literatura. Es verdad que también hay que decir otra cosa. Toda la literatura que escribimos ahora está basada en la que ya se ha escrito, salvo momentos muy concretos de avance, digamos, o de inspiración que te pueda tener algún genio. Yo, de hecho, en poesía trabajo siempre con materiales reciclados. Es decir, estoy orgulloso de ello. Una compañera del instituto que hizo una crítica a Inma Gutiérrez hace poco de Caza de Musa, la pusimos en algún blog y a mí me gustó mucho. Ella comentaba que yo trabajaba con materiales reciclados y que era una especie de patchwork. La palabra castellana es almazuela, que se molestó en buscarla, ¿no? Es decir, con trocitos de otros autores, con trocitos de otras cosas, pues le das esa vuelta de tuerca que yo decía antes y hace una cosa diferente. Tus relatos también tienen esa cualidad. Está claro que tanto esos relatos, que ahora ya me ha dado alguna clave, esos relatos de un trasfondo más bien histórico, que surgieron, digamos, del mismo impulso creador y son un poquito anteriores, como esa, claro, inmersión que tú hiciste, al igual que hice yo, en la literatura, en el mundo, más que la literatura, en el mundo que nos plantea Borges, que es un mundo paralelo, o mejor dicho, son muchos mundos paralelos, y claro, después de eso, después de leer a Borges de esa manera, con intensidad, nadie al que no le sea indiferente esa propuesta que hace Borges, pues puede seguir escribiendo de la misma manera. ¿A dónde quiero ir a parar? Claro, te voy a decir 8, 6, 7, 8 referencias que yo veo en tu libro, pero eso no quiere decir que tú los hayas leído. Quiere más decir, esto es la teoría crítica moderna, es decir, es lo que yo pongo, lo que el lector pone sobre lo que tú has escrito. Puede que coincida, que lo hayas leído o no, no tienes ni que decirme ni que desmentir, pero me gusta comentártelo porque muchas asociaciones a lo mejor pueden ser nuevas para ti y decir, pues mira, esa película que me dice, o estos los autores, o este relato no lo conozco, pues voy a leerlo. A mí me pasó una anécdota muy divertida, que yo escribía de una manera parecida a Ángel González, el poeta, pero no lo había leído.
Lo cual es una manera lamentable de plagiar, porque claro, ya lo tenía que haber leído, pero claro, con 20 años pues no has leído todo, ni siquiera con 53 has leído todo, y bueno, y tampoco tenemos la obligación de estar toda la vida leyendo y escribir a los 80 cuando ya has leído, eso es un poco absurdo, ¿no? Entonces me encontré en la facultad con mi antiguo profesor Luis García Montero y yo le dejé, bueno, intentábamos todos acceder y dejarle algún libro de poemas, le dejé un libro de poemas mío y le gustó, le pareció algo, una voz diferente y tal, y me comentó, dice, tú has leído a Ángel González, ¿no? Que a él le gustaba mucho, por cierto. ¿Has leído a Ángel González? Y yo dije, no he leído a Ángel González. Dice, pues léelo porque te va a gustar, escribe de una manera muy parecida, ¿no? Claro, yo luego leí a Ángel González. Entonces, te voy a dar esa, digamos, mi pequeña lista de tus posibles mundos compartidos o influencias, pero más que nada para completar, no tengo ningún interés en decir que es que tus relatos se deben a este autor o a tal otro. Eso puede ser el fruto de la casualidad, no necesariamente ha tenido que ser así. Sí, Por yo supuesto. con eso, perdona, porque Sí, sí. cuando el premio de la Universidad de Granada me dijeron lo mismo, te identificamos con Dostoyevsky, Kafka, no sé quién más me dijeron, y yo digo, vale, Kafka sí, he leído La Metamorfosis, pero Dostoyevsky no sé quién es, conozco sus libros, pero no he leído absolutamente nada, entonces me parece gracioso que lo saques precisamente por eso, porque es algo que he pensado bastante y bueno, tengo interés por saber qué autores me relacionan. Bueno, pues fíjate, yo empezaría con Edgar Allan Poe, que supongo que también te lo habrán dicho, porque hay algunos relatos que esa parte trágica, esa parte, digamos, bueno, más que romántica ya, lo suyo era gótico terror y era una concepción del mundo, bueno, yo imagino que cuando empezaba la Revolución Industrial terminaba el Antiguo Mundo y entonces hubo ahí unas décadas de miedo existencial que se concretaron en obras muy especiales, ¿no? Por ejemplo, la de todo su relato. Ese relato gótico, por ejemplo, por supuesto Borges y Kafka, pero también el Bioy Casares de La Invención de Morel, que también estuvimos hablando un día de eso. Luego, todos aquellos escritores que comienzan su novela con el recurso metaliterario del relato en el relato. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, me recuerda al Luis Landero de la Juegos de la Edad Tardía, que tiene, aunque la novela no trata de los mismos temas que tus relatos, pero sí parece como que el juego literario pudiera estar ahí, pudiera haber un fondo común. Algunos relatos de misterio de Maupassant también tienen puntos de conexión con los tuyos. Y luego Washington Irving y algunas de las leyendas de los cuentos de la Alhambra, sí que hay un fondo ahí, yo no sé ya si por Granada o por el interés en la Granada nazarí. Yo hace poco leía con alumnos míos la leyenda del astrólogo, la que habla precisamente de cómo surgió la Alhambra, el palacio, y la verdad es que si la repasara ahora, pues vería muchos puntos de conexión con algunos de estos relatos tuyos que están basados en esa época. Pero no me quiero dejar a uno de mis autores favoritos de la juventud, Italo Calvino, que tiene un libro genial, muy poco recordado ahora, Las ciudades invisibles, y hay momentos de algunos de tus relatos, como por ejemplo, no lo quiero decir mal, El umbral de la memoria, que cuando habla de ese Edén de Irán, de ese paraíso ahí perdido, esa ciudad que aparece en el desierto, pues me ha recordado a ese ejercicio que hizo de imaginación portentosa Italo Calvino, que creó una serie de ciudades todas inexistentes, y ahora te vas a quedar de piedra, porque una de las ciudades, que lo he estado consultando esta mañana para las notas, para prepararme esta entrevista bien, y una de las ciudades, que para mí eso había pasado desapercibido cuando leí el libro, una de las ciudades inventadas por Italo Calvino en su libro se llama Armilla, que claro, no creo que él asociara con nada, ¿no? Bueno, pues me he interesado en buscarlo, en buscar información, tengo por ahí el libro, pero no me ha hecho falta, he mirado en Google, y en Armilla era una ciudad llena de acequias, de caños de agua por todos lados, de agua en mitad de la nada del desierto, pero no estaba habitada por nadie. O sea, no había nadie en la ciudad. Y claro, me he quedado un poco ahí sorprendido de las conexiones, ¿no? De las posibles conexiones con tu relato. Vale, a ver, yo quería preguntarte también alguna cosa, concretando en cosas que tenemos comunes, por ejemplo, ¿no?
A ver, me gusta mucho, como tiene que ser un relato de misterio, un relato fantástico, el final, esa, digamos, pirueta final que hace en muchos de los relatos. Yo lo he visto especialmente, pues, por ejemplo, me gusta mucho el final de Ruinas, que parece una cosa diferente, ¿no? Parece que el relato va hacia el pasado, como otros relatos del libro, que vas hacia un monasterio en ruinas, que hay unos amigos que se refugian allí, que están buscando algo, y cuando crees que el relato camina hacia darte una sorpresa en ese tiempo pasado, resulta que se da de bruces contra el presente y que la realidad trágica, en este caso a mí me gusta mucho ese juego que hace, la realidad trágica no está en el pasado, como esperaríamos, sino que realmente lo trágico de estos personajes es la existencia que le está esperando, que viven en el presente. Ese me ha gustado mucho por Ruinas, esa por razón. ejemplo, ahora que lo has dicho, es un relato reciclado de dos situaciones distintas. Por una parte, un monasterio abandonado que visité con mi familia en Galicia en 2019. Eso también me sirvió de inspiración. Era un monasterio perdido prácticamente en un bosque, totalmente solitario, en ruinas. Y mi padre y yo nos metimos en esas ruinas, no sabíamos si podíamos entrar o no. Y entonces, a partir de ahí, saqué esa historia de dos niños. Y el final se me ocurrió por un microrelato que escribí hace un tiempo para publicarlo en la revista, en Anthropology, la que hablaba sobre un escenario de guerra, con los aviones, con esos bombardeos. Entonces decidí mezclarlo. Eran dos niños que querían huir de la... Ese relato son dos niños que quieren huir de la guerra, ese deseo de evasión que hablábamos al principio con el romanticismo. Empiezan a imaginar historias, como hablo del Magral de Praga, hablo de otras muchas historias, de dos niños que acaban soñando hasta que se meten, hasta que al final les pilla ese presente, como dice, esa guerra de la que intentaban huir. Y pasa un poco, yo creo que hay otro, yo veo mucha similitud entre esos relatos, salvando, por supuesto, el argumento, que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero el de Miurgo, que tú mencionabas antes, también hay una evasión, pero es una evasión que, como no podemos revelar el final para no hacer aquí un destripe de tu relato, vamos a decirlo de manera indirecta, el final del Demiurgo ocurre tras una interpolación soñada, digamos, que tú introduces ahí, en la que, bueno, pues manejas muy bien esas realidades paralelas y, claro, el lector cae siempre en la trampa del escritor, si el escritor es bueno. Entonces, pues claro, tú vas leyendo, yo esta mañana lo repasaba, vas leyendo y crees en esa realidad que te propone el escritor, ¿no? El narrador. Es una persona, ahí hay un ambiente muy kafkiano, muy del proceso, que no sabe muy bien lo que ha pasado, esta persona parece un tanto especial, hay unos carceleros también que son unos personajes interesantísimos, que no saben muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero a fin de cuentas lo que te dejan claro es que está condenado a muerte y va a morir, ¿no? Pero hay un momento ahí en el relato en el que se huye, en el que escapa y tú te dejas, pues claro, lo lees y dices, este hombre está escapando, está huyendo, lo va a conseguir, no lo va a conseguir, hacia dónde va. Y luego otra vez, como en el relato que comentábamos antes, como en Ruinas, te está esperando ahí esa fatalidad, ¿no? Esa muy borgiana, ese fatum, esa a la que no puede escapar el personaje y se da de bruces otra vez contra la realidad. Pero tú ya has planteado toda esa realidad paralela, ¿no? Que es lo que hacen muchas veces en los relatos, que plantea bifurcaciones, por utilizar una palabra muy borgiana, ¿no? Plantea encrucijadas, plantea, digamos, varios caminos en el laberinto o varias posibilidades hacia donde puede una persona, una existencia caminar. Y yo creo que sin olvidarnos de algún otro relato, si tenemos tiempo los podemos comentar, el umbral de la memoria tenemos que mencionarlo. Es el relato quizá, para mi gusto, más acabado, más largo, es casi un pequeño libro, son bastantes páginas, y dividido en varias partes, muy borgiano, pero al mismo tiempo, pues yo creo que sin ningún tipo de... A ver, no tienes que tener en eso ningún tipo de timidez, ni tampoco lo contrario,
está basado en Borges, pero haces una cosa tuya personal, ¿no? Es una especie de versión de Padilla, ¿no? Del gran autor, de Borges. Y en ese relato pues hay un montón de cosas que me interesan. Yo creo que ese relato recoge un poco muchos otros temas que están presentes a lo largo de todos los demás. Por ejemplo, el tema del olvido y la memoria, que no lo hemos mencionado esta tarde, pero que está ahí, del viaje como viaje de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento. Viajo para saber quién soy, ¿no? En principio viajo a un sitio mítico que me han dicho y tal, pero en realidad es un viaje de autoconocimiento. De telón de fondo está la Edad Media, donde es mucho más fácil situar todo eso. Y luego el gran problema, el problema de la identidad, de la pérdida del conocimiento del lenguaje. Hay momentos en que dice que las palabras ya no sirven y el personaje se ve enfrentado a su propia realidad. Hay bueno, el personaje o los personajes, porque ahí hay un punto de esquizofrenia, un punto de pluralidad, ¿no? Muy interesante. Y la verdad me parece un relato que Borges, en sus obras de miscelánea, pues lo que hacía muchas veces era apropiarse de las ideas de otros, era un poco en estos buitres, y muchas veces él investigaba, claro, como sabía tanto y leía tanto, a lo mejor se apropiaba de ideas de otros, de relatos que veía por ahí en la antigüedad, y los hacía suyo, los firmaba él y cogía la idea. Pues esto parece como si tuviera hecho algo de eso, hubiera encontrado un manuscrito de Borges, un relato que él hubiera dejado ahí insinuado y lo hubieras completado. Me parece una obra estupenda. Y me recuerda, y ya te dejo, me recuerda muchísimo a una película de ciencia ficción que vi hace unos años, salvando las enormes distancias, pero plantea una problemática similar. La película, una película británica, no sé si la habrás visto, que se titula Moon, Luna, y que cuenta la idea de un hombre que está allí en una base lunar perdida y que se encuentra mal y pasa una serie de cosas y se da cuenta de que él no es quien creía que era, quien creía ser, ¿no? Una cosa extraña, asfixiante y sorprendente. Pues me lo ha recordado cuando lo estaba revisando, incluso puede que cuando lo leyera por primera vez, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta de la literatura, que tú venga ahora y escriba un relato que al mismo tiempo que me recuerda a Borges, me recuerda a una película que vi hace 10 años y que es de un director novel británico del que no he vuelto a saber nada, ¿no? Y que no está basada en la Edad Media y que habla de cosas diferentes, pero de una problemática existencial subyacente, digamos, común, ¿no? La misma. Bueno, pues coméntame, porque... La película Moon no la conozco, pero bueno, me la noto porque me interesa. Borges siempre que está muy presente, tanto en la cita con la que inicio el relato, es una cita de Borges, de Aleph, y luego esa introducción en la que hablo de un tal Samuel Belivez. Eso es un claro homenaje al relato El Inmortal, con el que se inicia el Aleph, porque Borges menciona a un Joseph Cartáfilus, no sé si lo he pronunciado bien, que investigando en internet Supongo. pensé que era un nombre inventado por él, investigando por internet me di cuenta que no, que era uno de los nombres que se le daba a la leyenda del judío errante, y que ese judío errante, no recuerdo ahora mismo en qué consiste esa leyenda, pero sí es verdad que investigando un poco vi que tenía varios nombres, Joseph Cartáfilus, pero también Samuel Belivez. Entonces cogí ese nombre para nombrar a mi personaje, lo inicié como la técnica de manuscrito hallado, que me interesaba mucho, y también este relato es un reciclaje de otro anterior. Hace un tiempo comentábamos también El laberinto de los espejos, ese relato del que surgió el último Minotauro. Pues El umbral de la memoria es resultado de otro relato que publicaré más adelante también en internet, pero ya en mi blog, que se llamaba La búsqueda del conocimiento. La intención era otra, aunque releyéndolo lo adapté un poco en este libro, entonces me salió un relato muy largo. Nunca tuve pensado que saliera tan largo, pero las ideas fluyeron y salió esa realidad paralela entre el peregrino, el mago, esa dicotomía entre el recuerdo, entre el olvido, la memoria, y siempre esos temas presentes de la nostalgia, la melancolía, que también es un tema muy general, un tono muy general en mi libro, y sí, Borges está muy presente en ese relato. Son muchos de sus temas que se tratan en su obra, de esa realidad paralela,
esa realidad de espejos, el cambio de realidad, la búsqueda de ciudades perdidas. Mencionaba al principio Italo Calvino, me parece, cuando me mencionaba ese libro. No conocía la anécdota de Armilla, ni de esa ciudad en la que no vivía nadie, pero El umbral de la memoria es otra reinterpretación de la ciudad de los inmortales que menciona Borges en El Inmortal. Recuerdo que poco antes de empezar a escribir este relato leí El Inmortal, entonces a partir de ahí surgió la idea. El título también evolucionó mucho al principio, menciono esta doble rosa, algo así como la luna de los olvidados, entonces la idea fue surgiendo a partir de ahí. Tiene, a ver, juegan muy bien otros temas, digamos, colaterales o derivados. Me gusta cuando utilizas lo que yo llamo el artilugio mágico, ¿no? El objeto mágico, que eso es muy típico de la ley. Yo recuerdo haber leído de joven la introducción a la literatura fantástica de Zvetan Todorov, que me enseñó un montón sobre cómo está organizado el relato fantástico, el relato imaginario. Y claro, él hablaba de eso, el de objeto es muy típico, digamos, muy básico en un relato de misterio de época, organizarlo a partir de un objeto mágico, ¿no? Que es una especie de talismán y tal. En esta leyenda que yo te decía antes de Washington Irving aparece un talismán que era curiosísimo, era que yo creo que esta mujer, la autora de Harry Potter, se pudo incluso inspirar ahí para su famosa partida de ajedrez con figuras y tal, gigantes y todo esto, ¿no? Que es un artilugio en una torre, con una especie de veleta, con un guerrero montado a caballo, que le avisaba al rey nazarí de turno, le avisaba de por dónde iban a llegar los enemigos, ¿no? Era una veleta que se movía y tal. Entonces tú en este relato pues aparece una extraña rosa, y en algún otro relato también ahí juegas con objetos que en principio podrían ser cotidianos, pero que los extrañan, ¿no? Y llegan a ser objetos, pues esos objetos extraños, objetos mágicos, objetos desplazados de la realidad. A ver, algunas cosas, claro, la gente podría pensar, bueno, y esta gente ha dicho al principio, estos autores han dicho al principio que sus obras tienen algunos puntos de conexión, pero ¿cómo, no? Si uno parte de la poesía, el otro parte del relato fantástico. Yo creo que sí que los tiene. Tú antes hacías De hecho, referencia a... perdón, te lo comento, Mm. tanto tu poesía, por ejemplo, tu poesía sobre todo tiene un carácter muy narrativo. Todos los poemas se complementan entre sí, temas y obsesiones que se repiten a lo largo de todo el libro, no solamente en Caza de Musas, también en Los días del diluvio, como te comentaba al principio. Noé, el arca, el dios cruel, aparece muchas veces, la persecución de los amantes aparece tanto en Los días del diluvio como aquí en Caza de Musas. También tiene un tono pesimista y existencialista de la existencia como sufrimiento, pero también como sinónimo de amor, que en uno de los libros al principio, creo que lo dice, no recuerdo en cuál era, pero que abre el libro una cita de Camus, y creo que era. Ah, sí, sí, recuerdo el poema. Sí, equivocarse, sí, es la única manera de, algo así, estoy recordando de memoria, de saber que estamos, de que existimos, ¿no? Que estamos vivos, ¿no? Y yo hacía algún juego de palabras, bueno, que es una de las cosas que más me gusta hacer, juegos de palabras, pero más que juegos de palabras lingüísticos, me gusta hacer juegos de palabras conceptuales. Es Sí, decir, mi problema, uno de mis problemas es que mi poesía no está pensada para ser leída en voz alta. Es decir, frente a poetas cuyos recursos se basan en el ritmo, en la expresividad, que no quiere decir que yo no intente escribir de esa forma también, pero claro, mi poesía es muy filosófica, muy conceptual, va, digamos, al concepto. Claro, una poesía para pensarla, para repensarla, para leerla varias veces. De hecho, tengo algunos amigos que me dicen, uff, ¿qué escribes? Mira que tus poemas son breves, pero luego te quedas ahí como diciendo qué ha querido decir y claro, está llena de muchas asociaciones, por lo menos eso pretendo, y aunque aparentemente pueda ser una poesía sencilla, en realidad no lo es, ¿no? Una poesía de carga trágica, como tú estás comentando. De todas formas, yo creo que en mí debe haber un narrador frustrado. Tú antes hacías referencia a lo que escribías con 6 años, que seguro que era muy divertido, y yo voy a ver tu 100 como en el póker y los voy a subir, porque fíjate a ver si se ve bien. Todavía conservo mi primer libro de relatos que tenía por título, era una especie de copia del Quijote,
y tenía por título Los viajes del profesor Guillén, sin tilde, veo aquí, y su secretario Amadeo, en donde Guillén era una especie de científico loco que había inventado una máquina que se llamaba la locomoanfibia, y se habían embarcado y habían ido por todo el mundo montados en la máquina esta, viviendo aventuras que supongo que eran de las películas o de los cómics, lo que yo leía en aquella época, ¿no? Y el secretario Amadeo pues era más gordito, menos intelectual, y hacían ahí una pequeña pareja. Claro, esto lo escribí yo con 8 años, pero luego mis profes no se lo creían, ¿no? En aquella época no existía el concepto de niño sobredotado ni este tipo de cosas, éramos un poco repelentes solamente, y claro, los profes luego yo se lo enseñaba y me decían, pero hombre, esto lo habrás escrito tú de mayor o te lo ha escrito alguien o lo que sea, ¿no? Entonces debe haber algún narrador frustrado en mí, pero, y eso quería preguntarte, porque no me gustaría terminar sin que habláramos de tus nuevos proyectos, y ya me pasaste hace algunas semanas, hace algún mes, un proyecto de novela histórica, Fadit, si no lo pronuncio mal, Sí, que vuelve, bueno, vuelve a tu época, digamos, más querida, ¿no? Esa, más que época, digamos, esa parte de la Baja Edad Media, donde las herejías están ahí, he dicho baja, pero probablemente no sea tan baja, donde las herejías sí. baja, está Sí, empezando, ¿no? Donde la herejía albigense y los cátaros, pues, bueno, tenían su zona de poder en el sur de Francia, en el norte de España. Uno de los relatos está basado en eso, pero yo creo que en el libro, esa novela promete ampliar y dar una visión mucho más, digamos, amplia, ¿no? de esa época. Pues me gustaría que nos lo comentaras y me gustaría que me dijeras si es más fácil escribir un relato, porque yo siempre tengo esa duda. ¿Condensar lo que quiero decir en muy pocas páginas es más fácil o más difícil que escribir una novela desarrollando, ¿no? Siendo ambos géneros narrativos, pero tengo entendido que son muy diferentes, que el planteamiento y la forma de enfocarlo es diferente. sí. Pues primero hablando de tu libro, hay dos aspectos que me llaman mucho la atención antes de responder a tu pregunta. Uh -huh. Una de ellas es que tiene un carácter muy intimista en la medida en que son poemas autobiográficos que hablan sobre una parte de tu pasado, de tu vida, pero al mismo tiempo son un tema abordado de una manera muy general. Es verdad que a veces que al leerlos te deja un rato pensando, reflexionando, incluso a veces nos podemos sentir identificados con ellos. Veo poemas sobre ruptura de relaciones, poemas de persecuciones, esa visión trágica, en la que yo al menos en algunos momentos me siento muy identificado. Y ya digo, son temas muy intimistas tratados de una forma muy general, que a mí al menos me parece muy general. Y también me gustaría preguntarte ahora, eh, ¿cuál es tu proceso a la hora de escribir poesía? Como te comentaba esta mañana, después de leer tu libro me dieron ideas de escribir algunos versos, bastante malos, pero bueno, que están ahí escritos. Pero bueno, ha sido mi primera incursión en la poesía y si ahora cuando te respondo a tu pregunta puedes darnos algunos consejos para los que estamos interesados en poesía, creo que sería de gran ayuda para muchos. Y respondiendo, sí, Lamento de un cobarde va a tener una ampliación, o me gustaría que tuviera una ampliación con ese proyecto de novela histórica que es Fadit. Tampoco sé si se pronuncia así, creo que es Fadit o Fadit. En la que sí, es un tema que me ha interesado mucho siempre, la herejía. Yo creo que en el fondo soy un hereje frustrado, más que un narrador frustrado, soy un hereje frustrado. Entonces, como no pude nacer la Edad Media para que me quemaran en la hoguera, pues ahora saco esa frustración para plasmarla en relato o en novela. Escribir novela y relato es muy diferente. Y quizá ahora porque estoy mucho más centrado en la literatura breve que en la novela, me resulta más sencillo escribir relatos. Tengo más práctica, quizás sea eso, pero sí, es mucho más distinto. La novela, el inicio de una novela no tiene por qué ser tan impactante como un relato. En el relato, tanto el principio como el final tienen que impactar al lector. Creo que era Cortázar que decía que había que ganar por caos en un relato. La novela, bueno, se puede permitir de más digresiones, de más un mundo mucho más interior, más reflexión,
se puede meter más paja dentro de una novela. En el relato no hay que ser breve, hay que ser conciso, ir a lo justo, narrar lo justo. Y por eso últimamente empiezo a valorar mucho más el relato que la novela. También porque cuando hay poco tiempo para leer, el relato es la lectura perfecta. Un relato o poesía, lees un relato, lees un poema, no tienes por qué seguir un hilo, no tienes por qué seguir una historia, entonces viene perfecto. Ese libro de Fight, esa novela que tengo en mente, sigue más o menos por donde te la pasé la última vez, porque no he tenido tiempo de tocarla. Estoy con otro proyecto que me propuso el alcalde de Ogíjares, Estefano, pues hace aproximadamente un año, el 13 de febrero, con la presentación de Ogíjares, me pidió escribir un libro sobre Ogíjares, de relatos, y ahora mismo llevo 6 relatos de ese libro, con influencias también hispanoamericanas, como el caso de Rulfo, que últimamente he leído mucho a Rulfo, El Llano en Llama y Pedro Páramo. Pero sí, cuando termine ese libro probablemente me ponga con Fight. La verdad es que estamos llenos de proyectos. Este año ha sido, te voy a contar un poco los míos, este año ha sido un año de muchas sentadas. Yo acabé en esta misma silla donde estoy ahora, con las clases no presenciales, las clases a distancia con los alumnos, y no me daba cuenta de que me tiraba muchas horas por la mañana en la misma postura y muchas horas por la tarde corrigiendo, enviando trabajos, recibiéndolos, y también con parte de mi ocio, ¿no? Con lo que yo estaba haciendo, pues con los estudios estos que hago de la representación de la rima, la geometría aplicada a la poesía y cosas de estas muy borgianas, que a Borges yo creo que le hubieran gustado, aunque estoy seguro de que no le van a gustar porque no la van a entender a mucha otra gente contemporánea nuestros. Sin Pero bueno, en embargo, esto... tu representación de la rima es muy interesante. Me mandaste un artículo sobre eso y algunos poemas representados y me gustaría que hablara un poco de eso porque es muy interesante. Es una pequeña idea, a ver, esto surgió, es muy divertida la anécdota, porque surgió siendo muy joven, probablemente con tu edad más o menos, no tenía ninguna gana de estudiarme un parcial de la carrera, creo que de mi carrera definitiva, aunque no me pregunten, no estoy muy seguro, como ya has comentado antes, dejé alguna que otra por el camino. Entonces, a ver, bueno, pues no tenía ninguna gana y me puse ahí a fantasear un poco, y entonces yo era muy inquieto y estaba siempre, leía cosas de ciencia, las ciencias siempre me han gustado, aunque no las matemáticas, y la geometría pues me ha parecido, en esto soy muy platónico y muy borgiano, es decir, el mundo está ordenado, ahí tiene que haber algún tipo de ordenación en el caos. Bueno, pues se me ocurrió que la medida, metron, la etimología de la palabra, pues significaba regularidad, y que lo que es regular se puede representar. Entonces, bueno, inventé, porque esa es la palabra, más no lo tomé de ningún sitio, que ese es el gran problema que tenemos cuando yo presento esto a la Universidad Española. La Universidad Española se define porque todo tiene que haber sido sacado de otro anteriormente, es decir, las tesis doctorales que hacemos las sacas de otro, no se puede producir un conocimiento nuevo, genuino, ¿no? Y claro, yo cuando lo he presentado por la idea y tal, se quedan un poco como diciendo, ¿y esto en qué? ¿De dónde parte? ¿No? Entonces la idea es en un eje cartesiano representar una serie de ejes, bueno, sería mucho más fácil mostrarlo que explicarlo, donde va la rima, y luego en el otro eje pues van los distintos versos. Donde coinciden dos puntos, pues trazamos un círculo. Y claro, la rima parece como una especie de racimo de círculos, de ADN, de no sé muy bien a qué forma se parece. Claro, me he dado cuenta de que hay una estructura bellísima en la rima, y que lo que llamaban los antiguos y los hombres del Renacimiento, la música de las esferas, en mi caso así titulé el estudio, pues en esto que yo he ideado, pues sí que es verdad que es una especie de puente entre la escultura o la arquitectura, la geometría en definitiva, y la matemática y la poesía. Que no es que yo quiera convertir la poesía en matemática, pero sí esa pequeña parte de la representación. Claro, tú antes me preguntabas, bueno, proyectos y consejos. Lo segundo voy a intentar ser lo más humilde posible. Sobre proyectos, tú estás con doble proyecto por lo que veo, uno un poco de momento aparcado y el otro que veo que va creciendo, un libro de relatos que además, si te lo han encargado, se publicará con facilidad. Y yo estoy ahora mismo, bueno, escribiendo cosas que creo que te gustarán cuando las leas. No sé si te las adelantaré en PDF o cuando se publiquen. Algo te comentaba esta mañana de un libro cuya
parte principal hace otra vuelta de tuerca, mi expresión favorita, sobre el amor y la relación de pareja, pero tomando el vocabulario, la imaginería y el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre he sido un entusiasta de la Segunda Guerra Mundial, crecí viendo películas en sesión de tarde de la Segunda Guerra Mundial, coleccioné los cromos de las batallas, luego leí de mayor libros sobre eso, y aunque me interesa en historia, son muy concretos, no toda la historia en general, me gusta la historia del arte y algunos momentos concretos de la historia. La Segunda Guerra Mundial me parece como una inmensa partida de ajedrez, ¿no? Borgiana, en la que en el tablero del mundo pues podíamos haber terminado siendo todos hitlerianos y habiendo levantado el brazo por una suerte de 4 batallas y si a lo mejor Hitler no invade Rusia y primero se carga a los de Occidente y luego ya se vuelve hacia los otros, pues ahora lo mismo éramos todos hitlerianos, ¿no? Entonces eso siempre me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Y yo lo que hice fue, un día se me ocurrió, digo, bueno, ¿y por qué no aplicar todo esto que la gente de mi generación, y algunos más tenéis, pero sobre todo de mi generación, tienen en la cabeza, que es un vocabulario común sobre el desembarco de Normandía, la línea Maginot, la batalla de Midway y tal, que es una cosa que todos sabemos, o sea, toda la gente de mi edad sabe, tú le dices esto y sabe lo que es. Pues, ¿por qué no un desembarco de Normandía donde sea la mujer, donde se desembarca, o en las playas del amanecer, o un bombardeo sobre ella, o cualquier, o sea, bueno, o una traición, y al final empecé a jugar con eso y yo acabé siendo el ejército, digamos, del eje, el derrotado, porque en el amor siempre vamos a ser derrotados, siempre, siempre. Y ella era la gran norteamericana, ella eran los aliados, eran el ejército poderosísimo que acabaría, porque como ya sabemos cómo termina la historia, pues acabaría al final triunfando en esa batalla amorosa que ya nos comentaban los clásicos. Es un proyecto que me ha gustado, lo he terminado hace relativamente poco y bueno, como telón de fondo, pues aparece el tema de la infidelidad, del amor, digamos, aburguesado, que eso contrasta con estos poemas de mis libros antiguos que tú has leído, que eran poemas de amor apasionado, de amor perseguido, donde los enemigos eran exteriores. Ahora en los poemas que escribo los últimos 10 años, el problema es que el enemigo estaba dentro, como pasa en tu relato algunas veces. El enemigo somos nosotros. Cuando desaparece el enemigo exterior, es lo de la ciudad sitiada, ¿no? La paradoja muy borgiana también de la ciudad sitiada. Cuando no hay un enemigo fuera, o como el desierto de los tártaros, por ejemplo, la novela y la película, el enemigo está dentro. Y es un enemigo mucho más difícil, Rodolfo, de combatir, porque cuando combate el enemigo exterior, los muertos están fuera, se quedan fuera como en Antígona, se quedan fuera de la muralla. Cuando combatimos contra nosotros mismos, el enemigo somos nosotros, eso te pasa factura. Entonces, la batalla del amor que combate contra sí mismo es una batalla donde a la fuerza vas a perder. Bueno, estamos llenos de proyectos, espero que vayan saliendo. Sale ahora un artículo mío en una revista de Málaga sobre la representación de la poesía, que te lo pasaré próximamente. Y retomo lo que antes me preguntaban, ¿no? A ver, me parece estupendo que te saltes del género de la narración a la poesía y mira que yo siempre digo lo mismo, que por favor, más poetas no, que Granada tú das una patada a una piedra y salen 3 poetas, lagartijas no sé si saldrán, pero poetas seguro que salen 3 o 4. Pero bueno, broma aparte, la verdad es que es un placer que la lectura de tus propios poemas pues te sugiera, ¿no?, el gusanillo de escribir. Y yo sí te voy a comentar, más que consejo, te voy a decir lo que yo hice. Lo que yo hice fue meter en este maletón, que lo tengo todavía, de donde he sacado antes el librillo ese antiguo de mis 8 años, meter en ese maletón todo lo que yo había escrito hasta los 18 años. Porque eran poemas muy ramonianos, muy machadianos, muy basados en lo que estudiábamos en el instituto, ¿no? Leía a Machado e intentaba escribir como Machado. Bécquer, ni te cuento, leía a Bécquer, pues voy a escribir como Bécquer. Entonces intenté olvidarme de todo eso y acercarme a la poesía a partir de una experiencia autobiográfica muy dura, como hemos comentado, pero acercarme desde el punto de vista de la prosa. Me influyeron, pues, Kafka, todas las novelas Hermann Hesse, todo lo que yo había leído existencialista en aquellos años, en aquellos 2 o 3 primeros años, Dostoyevsky, los rusos, el Cortázar y Borges, y intenté hacer una poesía no poética, intenté hacer una poesía que prescindiera de la rima,
que prescindiera de todos esos recursos fáciles que normalmente adornan los poemas y que algunas veces nos resultan, incluso a los que leemos poesía, un poco cargantes. Y entonces yo siempre digo lo mismo, en mi poesía intento quitar todo lo que puedo, manteniendo lo mínimo imprescindible para que haya comprensión y para que el poema gane por caos, muy buena cita por cierto, como decía Cortázar. Yo también intento que mi poema te noquee y no te deje indiferente. Por eso intento escribir libros donde unos poemas se apoyan en otros, porque como son breves y son pequeñas ideas fugaces, pues necesito un marco narrativo, necesito un marco, digamos, orgánico y que unos poemas vayan un poco apoyándose en otros. Por eso yo no estoy tan lejos, me siento muy identificado con, por ejemplo, un libro tuyo de relatos, porque unos relatos abren temas que otros a lo mejor cierran o plantean dudas que en otros relatos pues se pueden aclarar o funcionan como juego de espejos. Yo veo bastante similitud entre un libro tuyo de relatos y un libro mío de poesía con varios apartados, con varias secciones, pero que todas, digamos, confluyen. Y ya te animo bueno, yo te veo como narrador consagrado con facilidad, pero bueno, la poesía, esto es como todo, ya sabes, un entrenamiento. Si yo me pongo a escribir un relato de misterio, me saldrá seguro una bazofia porque no conozco los trucos, no me sé desenvolver en ese mundo, ¿no? Y a ti te pasará que, claro, empiezas a escribir con 20 años poesía, bueno, pues tienes que hacer ese aprendizaje. Los que empezamos con 10 o 12, pues ya lo llevamos haciendo, ¿no? Y vas seleccionando, vas quitando, vas poniendo, y luego intentar tener una voz que diga algo, porque eso sí que lo tengo yo claro. No basta con escribir un poema bonito, no basta con escribir una novela interesante, bonita. Somos 100.000 millones escribiendo. Hay que tener una voz personal, hay que tener un mundo personal. Algo que quede, algo que digas, Rodolfo Padilla es Rodolfo Padilla, Antonio Alcaide es Antonio Alcaide. Y a mí el mejor piropo que me han dicho, y me lo han dicho ya 2 o 3 veces, pues yo soy un autor fracasado, un autor modesto, pero sí me gusta cuando alguien me dice, leo un poema tuyo, me lo han dicho últimamente, y sé que es tuyo. O sea, tienes Eso un es cierto. estilo. Claro, tienes un estilo personal, será mejor o será peor, pero que te identifica, ¿no? Y tú le das a algún amigo mío algún poema y dices, este lo ha escrito Antonio Alcaide, porque tiene esa carga de profundidad, ese jugar con determinados, pues eso puede ser con la guerra mundial, otra vez puede ser con la Biblia, con la mitología, y eso es muy característico. A mí no me gustaría escribir como otros. Bueno, pues escribo mejor o peor como buenamente yo quiero, ¿no? Esa es la Sí, y conclusión. además, esa imagen del diluvio de la Segunda Guerra Mundial pueden ser también muy similares. Desembarco en Normandía, al fin y al cabo, y también barco, un arca, el diluvio, pues cambia el agua por bombas. Viene a ser una imagen muy parecida en escenarios distintos, quizá uno más mitológico que otro, pero siempre metafórico. Y ahora tenía aquí un poema de los que anoté leyendo tu libro, que me llamó mucho la atención porque cuenta una relación de pareja, pero casi principio y final dentro de un mismo poema, cuando empiezan a surgir los defectos, cuando se ve primero la pareja como algo idealizado, algo perfecto, y conforme surge, pasa el tiempo, se ven los defectos y entonces ese enamoramiento, esa sensación se pierde. ¿No? Antes no se apreciaban y eso era estar enamorado. Esos versos me llamaron mucho la atención y los anoté porque me encantaron. Creo que es uno de mis poemas favoritos dentro de tu libro. Bueno, pues continúo, completo la anécdota. Ese es uno de los poemas que más le gustó a mi profesor y bueno, y muy conocido de todos, Luis García Montero, cuando le dejé ese libro, porque ese libro, Pueblo del Opio, fue el primer, se pertenece a una de las secciones de Caza de Musas que se titula Pueblo del Opio y que, como hemos dicho antes, era un libro en sí mismo, ¿no? Un libro que contiene más poemas, de los que ahí pues seleccioné unos cuantos. Claro, a Luis García Montero le gustó mucho el título, porque era una inversión de Marx y era una inversión de lo que nos obsesionaba a todos los jóvenes en aquella época, que era, a ver, Marx era algo como Dios. Frente a Marx tenías que tener una posición, no podías ignorarlo. Tú podías ignorar a Descartes, podías ignorar a otro filósofo, podías ignorar a un escritor, pero al igual que tienes que posicionarte, si escribes, tienes que posicionarte frente al boom hispanoamericano, no puedes ignorarlo, no puedes desconocerlo,
pues Marx tienes que tener una postura. Entonces yo tenía mi postura sobre Marx, pero a mí el Marx que más me gustaba era el Marx de la última época, el Marx de los manuscritos, el más existencial, el que hablaba más de los problemas del hombre, de la alienación. Una de las cosas sobre las que yo más he escrito en mi vida es sobre la alienación. No la he llamado así en casi ningún poema, porque claro, meter la palabra alienación en un poema amoroso, pues es un poco complicado, ¿no? Pero hay por ahí algún poema, creo que es del primer libro, que dicen eso, ¿no? Que habla un poco del título del poema en Marx, y el poema viene a decir, porque yo no me sé nunca mis versos de memoria, pero el poema viene a decir como que trabajo aquí y amo en otro lugar, ¿no? Y las calles, pues estará en Caza de Musa, y las calles están siempre atestadas y tal, y hay un atasco siempre en las calles, entonces nunca consigo llegar a mi felicidad. Esa es la manera que yo tenía de ver entonces las cosas, que realmente estamos alienados, llevamos una sociedad en la que, a ver, a todos, voy a hacer la observación de otra manera. ¿Por qué si nos gusta el placer o dormir con nuestra persona amada y tal, no nos tiramos un mes entero durmiendo con nuestra persona amada? Hemos organizado nuestra vida de tal manera que tenemos muy pocos momentos para el placer, que están rodeados de un montón de obligaciones, de un montón de cosas que no nos llenan para nada, ¿no? Que hay que hacer, que creemos que hay que hacer y tal, ¿no? Trabajar y otras... De ella en Síbaris, él en Elea. Recuerdo el de Parménides. Igual. Sí, 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 exactamente, exactamente. No, ya veo que ha hecho una lectura muy, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Y yo la verdad es que tengo mucha suerte, no con el número de lectores, que es un número pequeño, porque soy un poeta poco conocido, pero sí tengo mucha suerte con la calidad de mis lectores en los últimos tiempos. Yo, de hecho, en una presentación hace unos años, pocos años, dije, ¿dónde estabais? ¿No? Empecé así la presentación, ¿no? ¿Dónde estabais cuando yo era joven? ¿Dónde estaba esta generación Lost Generation, una generación perdida con la que no me pude comunicar? Me pasaba un poco lo que a ti, ¿no? No encontré entre mis amigos, entre mi gente más cercana, personas que entendieran lo que yo escribía, porque yo también lo escribía para comunicarme, no soy un poeta, digamos, solipsista, no estoy metido en mi mundo. Yo escribía para comunicarme con ellos y claro, he tenido que tener mucha paciencia porque esos lectores estáis llegando ahora, ¿no? Ahora tengo buenos amigos, un ramillete de lectores, gente que me dice, oye, pero esto está muy bien y esto, ¿y dónde estabas? Y a mí me gusta tu poesía y tal. Oye, y esto es original. Y claro, yo me divierte mucho esto, ser una especie de poeta maldito, ¿no? Un heterodoxo, como tú comentabas antes, ¿no? Y estar ahí un poco y jugar esa carta bueno, de estar un poco ahí de vuelta de todo y tal. De todas maneras, tampoco presumo de eso. Lo he dicho creo que lo he puesto en alguna nota de algún libro. No presumo de no haber ganado premios, no presumo de haber estado al margen de la corriente literaria. Hubo una época en la que me dolió mucho estar apartado de todo eso. Ahora lo veo con cierta indiferencia, ¿no? Desde la madurez. Pero es verdad que también me hubiera gustado tener una carrera literaria diferente y haber pasado por todo eso. Porque yo creo que el escritor lo es con todas las consecuencias. Y estamos aquí para dar a conocer la obra. Yo no escribo para el cajón, aunque mi poesía bromeo algunas veces diciendo que es una poesía de cajón, ¿no? En la doble acepción de la palabra, que es una poesía muy directa, pero también la guardo en un cajón, esperando que algún editor se acuerde de mí. Sí, de hecho lo La dice verdad es que es un placer. Rodolfo, te iba a decir que es un placer. Sí, sí. Sí, que tus notas del autor, por lo menos de los dos libros que he leído tuyos, son otro género aparte. Me llama mucho la Sí, atención porque, igual que Borges hace literatura con sus notas del autor, tú haces literatura. Perdóname este ataque, pero casi son más literarias tus notas del autor que tus poemas. Eso es Bueno, muy divertido y muy a llamativo. ver, bienvenido al club, te voy a dar una entrada especial. Hay gente, hay amigos con cierta socarronería, cierta ironía, me dicen que debería dedicarme a escribir solapas y notas del autor. Cualquier día os sorprenderé a todos, voy a hacer una cosa así heterodoxa y tal, y con, apócrifa, como Borges, con un montón de notas de autor, de autores que me invente, y ya está, y estaréis todos contentos. Haré mi librillo de solapas, lo puedo llamar así, libro de las solapas, y lo comienzo con una cita de Borges, y ahí pongo todas las notas de autor de los libros que no publiqué y tal. Es una idea. La verdad es que no sé, es un género, digamos, mixto que me gusta, ¿no? Me encuentro cómodo hablando con mucha ironía, porque en esas notas
tú ya lo has leído antes, ¿no? La solapa que empezó un montón de carreras, ¿no? Trabajó de un montón de cosas. Bueno, me río un poco de mí mismo, pero ojo, como has aprendido tú siempre y has leído en Borges y en el Boom, al final la vida termina imitando al arte. Y yo me reía mucho y hablaba de todo eso y tal, pero luego llegó un tal Roberto Bolaño y la solapa, que en mí es un poquito exagerada, que si vendió enciclopedias, que estuvo, en Bolaño era literal. O sea, este hombre trabajó de todo, fue pobre, estuvo aquí perdido completamente cuando vino ahí de su país aquí a España, no le hizo caso a nadie y el tío va luego y gana el premio Herralde, y se hace famoso de manera póstuma. O sea, se muere prácticamente empezando a publicar y deja a la familia luego completamente rico y tal, porque se convierte en un autor de culto y de éxito. A ver, yo envidio un poco esa, no la muerte de Bolaño, pero sí envidio un poco que Bolaño sí que se creyó su propia solapa, o sea, que el hombre era la nota del autor de Bolaño es lo que yo un poco escribo. En mí, pues bueno, es un poco una pose divertida, me río un poco de mí mismo y bueno, como soy un autor frustrado, pues bueno, digamos que ironizo sobre eso y me vengo un poco de esta gente que no me hizo caso en su momento. Pero eso, Rodolfo, nos daría para una semana de charla, porque si hablamos del mundillo editorial, en el que tú de momento estás teniendo suerte, de las puñaladas de los propios compañeros digamos, de profesión o de literatura, y la tarta de los autores, los premios literarios, las subvenciones. O sea, ahí hay un mundo oscuro y podrido que a mí me ha perjudicado durante mucho tiempo porque, a ver, yo he llegado a la conclusión de que para ser escritor que triunfe, en los primeros años de tu vida tienes que prescindir del orgullo. Es decir, el orgullo es una cualidad que te sobra. Tienes que hacer mucho la pelota, tienes que pegarte a los que más saben, tienes que hacer favores y devolverlos. Y claro, yo de joven era muy orgulloso. Ya lo has visto ahí en los poemas, era tremendamente individualista y orgulloso. Y así me fue, o sea, me dieron por todos lados. Porque, bueno, no hay que ser tan orgulloso, hay que ser un poco más condescendiente y de vez en cuando pegarse a algún maestro y pegarse a alguien que te pueda echar una mano, etcétera, ¿no? O sea que yo mi consejo en eso, desde luego, es que no seas tan orgulloso como yo fui, porque si eres orgulloso acabas escribiendo dentro de un cajón, no digo ya para un cajón, sino dentro de un cajón. Hombre, tampoco, bueno, lo de Antonio Gala, ¿no? O demás, que después de triunfar haciéndole la pelota a todo el mundo, pues luego a él no, a su vez no ayudó mucho a los que venían por detrás, ¿no? Por hablar de alguien así que no conocemos. Pero es verdad que con un equilibrio personal de cierta ética no conviene pasarse de solitario, ¿no? Es una profesión, digamos, para comunicar y para que te conozcan. Tú yo creo que eso lo estás haciendo muy bien. Estás dando pasos y vas poco a poco, pero con pasos firmes. Y yo espero que entrevistas como la de hoy y presentaciones, charlas bueno, todo eso ayuda a dar a conocer la obra de un autor joven y eso hay que hacerlo también. Eso va con digamos, un poco con la profesión, ¿no? Con el valor de ser escritor. Yo agradezco mucho que hoy esté aquí conmigo, hablando de mi libro, y, intercambiando opiniones sobre nuestros libros, nuestras obsesiones, y también saber que, pese a la diferencia que podemos tener de edad, de estudio y demás, que tengamos tantos temas en común, tengamos esa fluidez a la hora de hablar, de comunicarnos, es algo que yo agradezco mucho porque soy alguien joven y todo lo que has dicho sobre mi libro me hace sentir orgulloso, por una parte, y también muy satisfecho con lo que he hecho, saber que en parte estoy por el buen camino, aunque creo que me queda mucho por mejorar, porque todavía hay mucho estilo que depurar y mucho que aprender. Escribir creo que es una tarea de la que nunca se aprende del todo, pero me hace sentir muy bien que escritores como tú, a los que empiezo a admirar mucho y de los que me siento muy afortunado de compartir, eh, diga esto sobre mi libro, pues te lo agradezco mucho y sobre todo que estás aquí. Sí, además, bueno, yo no suelo ser pródigo en el elogio, más bien lo contrario, suelo ser parco, porque lo comentaba con un amigo hace poco, digo, mira, de joven
yo creo que es una tendencia. De joven lo leía todo lo que caía en mis manos. Además, me habían enseñado que nunca había que dejar de leer un libro que había empezado. Es como, era algo parecido, debía ser una época todavía de la posguerra, en la que había que aprovechar la comida del plato y había que leer el libro que había empezado. Los libros eran un bien caro, cultural, y entonces si te compraba un libro, alguien te lo regalaba, lo tenías que leer. Ahora ya soy mucho más selectivo. Y claro, le comentaba con este amigo de broma, digo, mira, de haber leído de joven casi todo y casi todo me gustaba, digo, ahora de mayor me estoy volviendo muy pejiguera y cada vez me gustan menos cosas. Bueno, pues la verdad es que es una agradable sorpresa encontrar que un chaval joven diga cosas que te llamen todavía poderosamente la atención y que no pasen desapercibidos. Y luego lo que tú comentas, ¿no? Que podamos tener mundos compartidos, que podamos tener esta charla donde la edad pues es una cosa anecdótica y de luego para dos borgianos convencidos la edad que es la edad. Tú puedes ser una reencarnación mía más joven o yo tuya posterior o luego vendrá un tercero y se reencarnará de manera ahí un poco bifronte en los dos, ¿no? O sea que la edad es una cosa completamente accidental para filósofos convencidos. Pero sí que es verdad que bueno, la casualidad de encontrarnos, eso también está ahí. Y como bien sabemos, el azar, que no hemos hablado de eso, pero que es otra de las grandes obsesiones de Borges y nuestras también, el azar, pues está ahí. Tú puedes subirte un día en el autobús y conocer a la persona de tu vida, o no subirte al autobús por 2 segundos y no conocer a la persona de tu vida, ¿no? Entonces, aunque bueno, a mí me matarían ahora las feministas y los de las nuevas, digamos, orientaciones del amor en los últimos años, me matarían si acabo de pronunciar la frase la persona de tu vida. Pero yo soy todavía platónico y creo que en alguna medida, si no una sola persona de tu vida, una media naranja, pues sí hay personas de tu vida, ¿no? Y que si tienes la suerte de conocerlas, te irás mejor que si tienes la mala suerte de dar con las personas equivocadas. Y entonces, bueno, pues a mí me parece un verdadero regalo del azar haberte conocido y que coincidamos en momentos como este o los que vendrán. Seguro que vendrán presentaciones, vendrán momentos en los que no... Porque además el mundillo literario de Granada es pequeño, entonces, aunque también es verdad que si da una patada a una piedra salen tres poetas, pero bueno, si da una patada a 25 piedras, ya han levantado todos los poetas posibles, o sea, somos los que somos, y a nivel de relato y narración, pues supongo que también, ¿no? Es un mundo que yo conozco menos, pero que también. Así que estamos predestinados, no sé si destinados, predestinados a volver a encontrarnos regularmente, y eso va a ser para mí una alegría, sí, siempre. Y para mí también. Y creo que para cerrar esta presentación conjunta, este encuentro libro a libro, me gustaría terminar con los últimos versos de Caza de Musa, que aunque centrados en el amor, sí es verdad que pueden en parte también resumir nuestros libros. Todos mis poemas se resumen en uno, Romeo y Julieta atrapados en la forma de su libertad. Unos versos que para mi gusto son maravillosos y muy impactantes, encerrados en la forma de su libertad. La No, pues libertad yo de ser. te agradezco este final, es un broche de verdad inmerecido y más que nada te lo agradezco porque te sugieran algo, ¿no? Porque no hay cosa, ya lo sabes tú como escritor, no hay mejor regalo que lo que tú escribes llegue y comunique, ¿no? Ese mensaje que tú has lanzado como botella en el mar prácticamente, y en mi caso muchas veces la poesía son, porque bueno, la narración tiene algún mercado, tiene más campo, tiene más lectores, pero la poesía realmente tiene la sensación de estar tirando mensajes en el océano, en una botella, y que algunos de esos mensajes lleguen a gente como tú y que de aquí en adelante, ¿no? Lo leas, te acuerdas de mí, te acuerdas, pues yo conocía a este autor, ¿no? Que es algo también mágico, poder hablar con el autor, poder compartir, como me pasa a mí con tu relato y como pasará a partir de ahora. La verdad es que te lo agradezco porque, bueno, uno está vivo por momentos como este, ¿no? Para que alguien llegue, toque a tu puerta y te diga, me gusta este poema que tú has escrito, ¿no? A ti también te pasará mucho seguro porque tienes una manera de escribir muy especial y te lo dirán, ¿no? Cuando en una firma de libros o a través de un correo electrónico o en una jornada o en un curso donde sea, se acercará alguien y te dirá, no sé si será Samuel o será otro alter ego, y te dirá lo mismo, ¿no? Te dirá, me gusta mucho esto que has escrito porque me recuerda, porque me sugiere o porque me llega de una manera especial.
Pues yo creo que eso es la literatura, ¿no? Llegar a los demás y conmoverlos de alguna forma. Totalmente. Y como decía Nietzsche, al final la metáfora, el arte en general es la mejor forma de entender y de representar la realidad, ¿verdad? Vale, pues te devuelvo una cita que antes no te la he comentado para terminar aquella con la que empecé la presentación de mi libro, de mi primer libro aquí en Granada, que no sé dónde la saqué, pero ponía escribir es imaginarse la realidad en todas direcciones. Y me dejó realmente impactado, porque eso es enriquecer. O sea, vivimos en una sola dirección normalmente, lunes, martes, verano, primavera, mi amigo, tal, las vacaciones, pero la literatura nos abre todo un abanico de posibilidades, lo voy a hacer así para que se vea en la cámara, y nos enriquece, nos lleva a mundos imaginarios, dobles, paralelos, donde a lo mejor podremos ser más felices, pero desde luego que seremos más ricos y viviremos muchas más vidas, porque la literatura nos lleva a vivir la vida que no vivimos cotidianamente. Efectivamente, ese sentimiento de evasión del que hablábamos, que está presente durante toda la charla con el romanticismo, tus poemas y mi relato. Así que, lo dicho, muchas gracias, Antonio, por estar conmigo, por comentar los libros y que espero que sigamos compartiendo momentos así literarios, ya sean presentaciones, fuera de ellas. Seguiré hablándote sobre mis poemas, tú cuéntame de los tuyos, de nuestros proyectos, que yo estaré muy agradecido por la admiración que te tengo y lo dicho, que muchas gracias. Es mutua. Gracias a ti, Rodolfo, por invitarme.